Volvamos al tema de las pensiones, de las reacciones, del balance de lo que dejó la extensa jornada de ayer. Para eso tomamos contacto con la periodista Fernanda Vega, quien nos va a contar todos los entretelones, los detalles de lo que ocurrió el día de ayer en la Cámara Alta. ¿Cómo te va, Fernanda? Hola Francisco, muy buenas tardes. Tú ya lo decías, fue una extensa jornada la que se vivió ayer en la Cámara del Senado, ya que hay que destacar que comenzaron analizando el proyecto del retiro del 10% de las AFP a eso de las 13 horas y finalmente en general se aprobó pasadas las 21 horas de la noche. Finalmente con 29 votos a favor, 13 en contra y una abstención, la Cámara del Senado aprobó este proyecto. En estos momentos se está analizando nuevamente en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que también se aprobaron algunas de las indicaciones que se desarrollaron en la Comisión de Constitución del Senado. Se generaron bastantes opiniones, diferencias entre los senadores. Fue una extensa jornada donde todos pudieron dar su punto de vista. Se generaron obviamente enfrentamientos entre los parlamentarios. Evidentemente habían quienes estaban en contra, otros a favor. Tenemos las declaraciones específicamente de la senadora y presidenta de la UDI, que desde un comienzo ella indicó estar en contra de esta moción, precisamente porque al parecer se podrían ir al Tribunal Constitucional para tratar de que este proyecto no llegue a un buen puerto, es decir, que no se convierta en una ley. Escuchemos las declaraciones de Van Rysselberghe. Nosotros tenemos el convencimiento de que esta es una mala política pública por distintas razones, como dije, porque va a generar bajas las pensiones, porque además no va a ser inmediata como les están haciendo creer a las personas, porque además muchas personas van además a sacar muy pocos recursos. Es malo también para el futuro. Nosotros necesitamos hoy día darle esperanza a las personas de que una vez que salgan de este confinamiento van a poder encontrar un buen trabajo. Sin embargo, si nosotros como uno de los poderes del Estado, el Congreso, el Poder Legislativo, se salta las reglas del juego, hace como salió en un medio escrito hoy día, fraude legislativo, y usa triquiñuelas o resquicios legales para lograr bajar los quórum y saltarse la atribución exclusiva de la iniciativa del presidente, entonces lo que estamos haciendo es generar inestabilidad. Y muéstrenme un solo país que logre salir adelante de una crisis económica de esta naturaleza sin estabilidad. Bueno, ahí escuchábamos parte de la intervención de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe en lo que fue esta jornada maratónica en el Congreso para finalmente aprobar en general y en particular el proyecto de retiro al 10%. Francisco, ¿sí te escucho? Sí, sabemos que tenemos más reacciones y un repaso de otras intervenciones, pero claramente se confirmó lo que se preveía durante la mañana, Fernanda, de que la sesión se iba a alargar, de que era poco probable que a las 5 de la tarde se votara y finalmente termina siendo ya en la noche. Y también llamó la atención, claro, duras declaraciones, duras palabras. Por ahí surgieron algunos personajes históricos también que molestaron a algunos parlamentarios, sobre todo de la oposición, cuando se nombró al presidente Allende. En fin, síguenos contando de esta acalorada sesión. Claro, generó bastante molestia precisamente en el senador Alejandro Navarro, que se nombrara, por ejemplo, a Allende y a Frey en todas las intervenciones, en algunas de las intervenciones de los senadores. Además aclaró que esto no es una moción directamente de la oposición, sino que se viene arrastrando desde mucho antes. Hay que destacar que la situación que se vive con las AFP ha generado bastante molestia en la ciudadanía. Fue una de las banderas de lucha en el estallido social, es decir, no solamente ahora se venía arrastrando esta situación, sino que desde mucho antes. Y específicamente sobre ese tema tenemos las declaraciones de Alejandro Navarro en lo que fue su intervención en la jornada de ayer.
Y la senadora Bombaer dice que es una cita de Allende, y se atreve a citar a Allende y a Frei, dos grandes presidentes electos democráticamente, ambos asesinados por la dictadura. No utilice a los expresidentes para ocultar su apoyo a las AFP. Es inmoral este sistema, señor presidente. Y Piñera no entiende nada, o a lo mejor lo entiende todo. Está defendiendo el sistema. No es que no entienda nada, que la gente está en las calles y que si efectivamente se le ocurre el veto presidencial, lo que va a tener es una explosión social como de la Rúa en Argentina, que tuvo que arrancar en helicóptero de la Casa Rosada, porque la gente va a salir a las calles, no porque Navarro lo diga, porque la gente ya lo dijo y lo ha expresado. Si el gobierno cree que este es un invento de la izquierda, es porque no pone un pie en la calle. Vamos a terminar con las AFP, presidente. Tenemos un proyecto de ley en discusión en la comisión para terminar, no para reformar, para eliminar el decreto 3500, que ha tenido 47 reformas y 819 veces han cambiado su artículo en 40 años. Las pensiones no van a mejorar en este miserable sistema de AFP. Bueno, ahí escuchábamos entonces parte de la intervención de Alejandro Navarro, precisamente por el trasfondo de lo que ocurre con el sistema actual de pensiones. Esto sería la puerta de entrada, al parecer, para muchos, para generar un cambio contundente en lo que respecta al actual sistema de AFPs, Francisco. Ahí ya lo indicaba el senador Navarro, dando obviamente su opinión. Sabemos que él desde un comienzo también estuvo a favor de esta moción del retiro del 10% de las AFPs. Y Navarro también criticó a quien estaba ahí en la sala, al ministro Briones, al ministro de Hacienda. Dijo que iba a ser recordado como el ministro lento, porque llegaba tarde a todo, aludiendo obviamente a las ayudas a la clase media y a otro tipo de iniciativas en el marco de esta pandemia que ha impulsado el gobierno, que para el parlamentario claramente son insuficientes, pero le ha tocado duro al ministro Briones, Fernanda. Claro, y el ministro Ignacio Briones estuvo presente junto al ministro Blumel, hicieron sus intervenciones. Obviamente el gobierno no ha cambiado en su línea, ellos ellos están en contra de este proyecto. Es por eso que también anunciaron este plan de ayuda a la clase media, pretendiendo que bajara la intensidad de aprobación en lo que respecta a la moción del 10% de las AFP. Sin embargo, no fue así quedó claro durante la jornada de ayer. Sin embargo, recalcaron por parte del gobierno, específicamente Ignacio Briones, de que no sería un buen proyecto, de que están totalmente en contra. Escuchemos también lo que dijo el ministro de Hacienda. Digo que es un mal proyecto, en primer lugar, porque nos parece que utiliza la Constitución, una modificación constitucional nada menos, para aquello que es propio de la ley. Y esto es importante en materias que son privativas del Ejecutivo en un régimen presidencial como el que tenemos. En segundo lugar, nos parece que es un mal proyecto, presidente, porque hemos dicho hasta la saciedad y como país lo hemos venido debatiendo, que debemos fortalecer nuestras pensiones, debemos mejorar las pensiones de los chilenos y de las chilenas y no debilitarlo. Y como se ha dicho, como lo ha dicho un destacado exministro de Hacienda, y concuerdo con él, la verdad sea dicha, presidente, es que esta reforma abre una puerta que no se cierra, que es difícil de volver a cerrar. Es un mal proyecto, presidente, además porque irroga gasto fiscal y en montos muy sustantivos. Bueno, ahí escuchábamos, Francisco, entonces las declaraciones de Ignacio Briones. Hay que destacar que él dice que esto es una materia exclusiva del Ejecutivo y que hay que fortalecer las pensiones de todos los chilenos y las chilenas. Es decir, están totalmente en contra y ahí se abre una puerta a lo que podría generar el gobierno en los próximos días. O sea, tienen dos opciones, el veto presidencial o llegar al Tribunal Constitucional, de lo que se ha hablado bastante. No tenemos claridad todavía de cuáles van a ser las medidas que va a tomar el gobierno en el caso de que quiera frenar en definitiva este proyecto que ya fue aprobado ayer en particular y también en general, y que en este momento se está analizando nuevamente en la Cámara de Diputados, ya que se aprobaron algunas de las indicaciones que desarrollaron los senadores.
Sí, hace poco el presidente Piñera habló en lo que fue el lanzamiento, ya la presentación de la ley Nueva Crianza. Se le preguntó por lo que sucedió en el Senado con el proyecto del 10%. No había intenciones de querer contestar, guardó silencio por unos segundos, pero finalmente respondió, dijo algo. No lo toman como una derrota, no quieren calificarlo como una derrota, más allá de que analistas y políticos del otro lado, de la oposición, obviamente dicen que esto es una derrota, y también ha habido un mea culpa de parte de gente de Chile Vamos también, de parlamentarios que apoyaron este proyecto, pero el presidente no lo reconoce como una derrota y tampoco adelanta precisamente qué es lo que va a hacer el Ejecutivo, si va a ir al Tribunal Constitucional o va a presentar el veto. Jacqueline Van Rysselberghe ha dado a entender de que están analizando acudir al Tribunal Constitucional. Algo de eso puede haber, Fernanda, pero todos sabemos que eso, que se ajusta a lo legal, porque son herramientas que se pueden hacer, tendría un costo político alto. Claro, evidentemente podría tener un costo político muy alto teniendo en cuenta lo que ha generado en realidad esta moción, este proyecto en la ciudadanía. Nosotros en días anteriores hemos estado precisamente en el centro penquista conversando con muchos ciudadanos y en general la opinión de estas personas es que se apruebe. Tiene mucha cercanía con lo que pidieron desde un principio en el estallido social, iría en el camino de un cambio finalmente al sistema de pensiones, y es por eso que evidentemente ha generado también una bastante aprobación por parte de los chilenos y las chilenas. Esperan finalmente que llegue a buen puerto este proyecto del 10% de las AFP y que no se vea truncado por alguna de las acciones políticas que podría tomar el gobierno. Así es, en los próximos días son claves, hay un plazo de 30 días para poder presentar el veto, veremos qué sucede. La atención de los chilenos fue muy alta, obviamente, siguiendo la sesión primero de la Cámara de Diputados y ayer del Senado. En tvu.cl se pudo ver la discusión en el Senado y tuvimos miles de personas viendo la transmisión, también reproduciendo, es decir, la gente del Biobío estuvo muy pendiente, así como ocurrió en prácticamente todo el país, Fernanda, porque quienes apoyan este proyecto tocaron bocinas en vehículos, se escucharon cacerolas, Fernanda, también ayer por la noche. Claro, previo a la votación en general de este proyecto, en muchos sectores se escucharon cacerolazos en diferentes lugares de Concepción, precisamente en el centro, en sectores de Collao. Se veía por redes sociales específicamente mucha expectación por parte de la ciudadanía a la espera de que se votara. Finalmente fue a favor, 29 a favor para que se aprobara, 13 en contra y una abstención. Sí, y luego, cuando ya se supo el resultado, también hubo bocinazos y cacerolazos. Gracias, Fernanda, por este completo informe. Muy buenas tardes, Francisco, que está muy bien.